les invitamos a escuchar una nueva cápsula de voces emancipadoras de la educación. Un segmento de Huellas, el podcast, en el que queremos crear un espacio para dar voz a todas las personas docentes de estudios sociales, para que compartamos como colegas y con la población costarricense en general esa información valiosa que la educación necesita. Muchas gracias por escucharnos. Antes de presentarnos, queremos hablar un poco de dónde es que nace este programa. Bueno, esta sección nace a partir de la invitación del profesor Jaime Ramos con el propósito de retomar aquellos temas relacionados a los estudios sociales y los intereses que nos atraviesan a los docentes en esta área, que como sabemos son pues bastante variados. Sin ánimos de adelantarnos en lo que serían las próximas secciones, queremos comentarles que este programa tiene por finalidad retomar aquellos aspectos que se desarrollan tanto dentro como fuera de las aulas, siempre desde los estudios sociales. Por eso algunos de los episodios los enfocaremos desde los procesos de independencia, procesos de aculturación, manifestaciones y demás. En la cápsula de hoy hablaremos un poco sobre nosotras, sobre nuestras áreas de interés y experiencias en el ámbito educativo. Este espacio será dirigido por mi persona, Yendri Castillo, José Álvarez, Verónica Gamboa, María José Rodríguez y Carol Quesada. Para iniciar el día de hoy, como buenas profes de estudios sociales, queremos iniciar con nuestra propia historia de vida, con esas memorias que nos han marcado como personas y nos han llevado a ser lo que somos hoy en día. Por eso, primero que nada, queremos compartir esos momentos que algunas de nosotras en nuestros años de escuela y colegio nos marcaron o nos dejaron huella, esa huella que nos ha hecho ser quienes somos hoy. Entonces, no sé, Vero, vos, si querés empezar, si tenés algún momento de esos recuerdos. Gracias, Majo. A mí me gustaría contarles una vez, estaba en el cole y la profe llevó un mapa mundi como que iba teniendo diferentes puntos de acuerdo a cómo íbamos viendo la materia. Entonces, a final de año ya habían varios puntos mapeados y eso me hizo pensar lo grande que es lo que podríamos aprender y que en un año de cole, todo lo que podemos ver, ir imaginando diferentes lugares, es algo que aprecio un montón porque también fue una profe que me inspiró, ¿no?, a buscar esta carrera y también en ese mismo cole compartí con mi mamá, entonces muchas veces era conocida como la hija de la teacher Sonia y que a veces me gustaría, ¿no?, volverme a nombrar desde ahí como una profe. Muchas gracias, Vero, qué historia más linda que te ha traído a ser lo que sos hoy. No sé si Yendri quiere también como contarnos de esos momentos. Creo que mi experiencia en el colegio fue bastante distinta porque yo salí de educación abierta, ¿verdad? Entonces, no teníamos como tantas lecciones establecidas, pero me acuerdo que lo que más me llevo eran las personas que llegaban a este tipo de educación, ¿verdad? Personas que trabajaban, mamás que estaban tratando de volver a retomar sus estudios, el compañerismo, también mucho la actitud de los profesores, ¿verdad? Ante estas situaciones, ¿verdad? Entonces creo que lo que más me gustó y lo que más llevó en mi corazón durante ese proceso era el compañerismo y el esfuerzo y también mucho la entrega que había en las personas que acceden al sistema de educación abierta, ¿verdad? Para terminar y concluir sus estudios. Qué bonito, sí, claro. De verdad que educación abierta es, para mí, bueno, es otro cole más, solo que con una forma diferente y las personas que están ahí son pero superhéroes que de verdad se quieren superar. Entonces, gracias, Jen, por compartir la historia. Muy relacionado a eso, ¿verdad? Porque todos esos momentos nos marcan y nos llevan a tomar las decisiones de lo que somos hoy también en día. Entonces, por ahí, bueno, por algo, de alguna forma, todas llegamos a esta carrera tan linda que es profesoras de estudios sociales. Y por ahí va la segunda pregunta. ¿Por qué creen ustedes o recuerdan que decidieron ser profes? Como no sé si recuerdan el momento, el año en que fue, si fueron muy en la escuela o más en el cole o ya inclusive estando en la U. Y qué fue así como que ustedes dicen, ese fue como el momento, la cereza del pastel que eso era lo que ustedes tenían que estudiar. No sé quién quiere comenzar con esto.
Bueno, yo creo que en mi caso fue un poco distinto, o a diferencia de muchas conocidas, cuando yo salí del colegio no tenía como muy claro, ¿verdad? No existía esa claridad de lo que quería hacer, ¿verdad? Entonces, una está como en esta carrera de tratar de terminar bachillerato y tratar de ingresar a la U pública, ¿verdad? Porque es también el único medio que muchas tenemos para estudiar, ¿verdad? Es la única oportunidad. Entonces, es como mucha presión y muy pocas veces le dedicamos esa atención a saber qué es lo que queremos estudiar. En mi caso, salí del colegio ya hace bastante, sí, hace unos añillos, como en el 2015. No tenía tan claro lo que quería, hice exámenes de admisión y efectivamente de mi familia fui la única que escogió alguna ciencia social, ¿verdad? El resto eran cuestiones de ciencias exactas. Después de eso, no ingresé a la U pública, no se me dio la oportunidad. Entonces quedó como ese lapso de tiempo para volver a hacer los exámenes de admisión, ¿verdad? Que es todo eso que vamos a descubrir qué es lo que quiero hacer, vamos a enfocarnos en otras cosas. Empecé a trabajar con clases particulares y a llevar ciertos cursillos por ahí. Y durante ese proceso de trabajo de clases particulares, descubrí que era muy buena enseñando, o sea, que me entendían, que se interesaban principalmente por lo que yo les estaba mostrando. Entonces, creo que en ese proceso descubrí que quería ser docente. Ahora, ¿cómo lo enfoqué en los estudios sociales? También fue otro proceso porque estudios sociales fue la materia con la que siempre tenía mucha afinidad. Entonces, a mí me gustaba mucho leer, aproveché también esa parte. También me gustaba mucho todas las cuestiones relacionadas a la historia, a la geografía, ¿verdad? Entonces dije, vamos a intentarlo porque tampoco en el proceso que se hace el examen de admisión una tampoco va tan segura. Cuando ya yo ingresé a la carrera fue como el amor que se me fue desarrollando poco a poco, ¿verdad? Con sus altos y con sus bajos, sin romantizarlo, pero creo que no me arrepiento de ser docente en ningún momento y menos de esta disciplina. Gracias, Carol, qué linda historia, sí. No sé, también yo creo que por ahí quería contarnos esa historia de encontrar el amor por la carrera. En mi caso, bueno, yo inicié en la U estudiando historia, ¿verdad? Y yo decido entrar a historia primero porque esta, este interés por los estudios sociales en el cole sí lo había tenido y de hecho ahora que escuchaba a Vero y a Yendri comentar sus historias, yo recuerdo que el profe de estudios sociales que me dio casi todo el colegio siempre fue el profesor que explicaba la materia diferente, que se salía un poco de la regla de esa, se escucha siempre, el profesor de estudios sociales es el profesor aburrido y es la clase aburrida, ¿verdad? Entonces siempre me llamó la atención su forma de dar la materia. Entonces yo entré a historia, pero estando en historia, en mi primer y segundo año, yo sentía que había algo que me faltaba, ¿verdad? Que me faltaba. Y es porque siempre he sido como que me gusta mucho el tema de socializar, de tener contactos. Al menos en esos dos primeros años de formación, yo sentía la carrera de historia como muy alejada de tener ese acercamiento con las personas. Entonces yo decidí intentar ingresar, yo dije, ok, voy a ingresar a estudios sociales para tener contacto con la gente, para que quizás el conocimiento quede, no quede solo acá. Ingresé, realmente yo creo que uno ingresa a una carrera y hasta que no está en esta, incluso hasta que no ejerce de alguna manera, no se da cuenta lo que realmente es, ¿verdad? Entonces yo fue 2 años después de estar en la U con historia que agregué como segunda carrera de estudios sociales. Ya yo creo y creo que el punto en donde me doy cuenta que sí es lo que me apasiona, estar en las aulas, por ejemplo, es cuando hago la práctica docente. Por eso les digo que creo que más allá de estar como estudiante o formándose como profesional, es el momento en que llegas al aula y te das cuenta si de verdad te gusta estar ahí con los estudiantes, porque sabemos que ser docente, ya que este es un espacio para hablar tanto de estudios sociales como en educación en general, va más allá de la historia, de la geografía, ¿verdad? Va más allá y creo que eso lo descubrí dando clases ya prácticamente finalizando la carrera y fue cuando yo me di cuenta que los estudios sociales, no solo
por su objeto de estudio, sino además por la educación en sí. Me gusta el contacto con los estudiantes, me gusta que va más allá de simplemente, ¿verdad?, esa visión de ser profesor y de tener conocimiento y esa verticalidad que yo creo que ya no aplica, ¿verdad? Entonces, ese momento en el que llego al aula a dar clases es el momento en que respondería esta pregunta de cuándo me enamoro de ser profesora. Sí, qué bonito que todos esos momentos siempre, pues son recuerdos que están ahí y lo llevan a uno a hacer lo que es. Creo que todos los profes, bueno, el que elige esto es porque de verdad tiene que tener vocación, porque retos sobran, pero las ganas son más fuertes. Entonces, gracias por compartir esas anécdotas y muy como en esa línea, ¿verdad? Que vamos ya como esa historia que nos llevó a hacer y pues ya aquí todas pues hemos culminado ya o estamos en proceso de culminar nuestra carrera universitaria, pues bueno, ahora sí nos sumergimos a la vida profesional. Y por eso, ¿cómo creen ustedes que se ven como profes? Porque uno siempre tiene como esa idea de, el profe es chistoso, el profe buena nota, el profe gruñón, o no sé, como profes, ¿cómo se ven y qué les gustaría causar o cómo les gustaría que las recordaran sus estudiantes? Bueno, muchas veces me he preguntado y con las experiencias que he tenido de aula, me veo en un espacio diferente, no necesariamente esta idea que tenemos de cole tradicional, porque me he ido rompiendo esos paradigmas y al romperlos me he visto como con ese deseo de hacer un mundo posible para todas esas personas que, como decía Jen, algunas veces es una mamá que está tratando de seguir en el cole o es ese chico que no pudo ir al cole por un montón de razones y sí, me veo haciendo aulas en un mundo posible y también con ese deseo de que las personas se sientan libres en su aula y que sea más de ellos, ellas y ellas que mía. Gracias, Vero. Sí, qué lindo eso que decís de los mundos posibles, porque de verdad, bueno, ahora voy a comentar yo que no he respondido ninguna pregunta, que ser profe es como dar ese mundo posible que tantas veces fuera de un espacio educativo las personas no tienen. Y a veces veo yo eso en educación abierta, donde he tenido la oportunidad de enseñar que de verdad esas mamás, esas personas que vienen de trabajar, cuando llegan ahí uno les da ese espacio para hacer y para crecer, se motivan, se agradecen, crecen. Y yo creo que otra de las cosas que espero lograr como profe es como el nombre del programa, emancipar al estudiante, a la estudiante, a la persona que llegue enfrente mío, porque de verdad que hace falta en este mundo y yo siento siempre como que el conocimiento es poder y es un arma, bueno, de doble filo, ¿verdad? Si uno no lo sabe usar y quiero que sea un arma positiva para ellos, que puedan empoderarse y ser ellos mismos y que nadie los haga sentir menos en este mundo. Y más aún con estudios sociales, porque a veces hay tantos temas desde la política, desde la sociología, que las personas ni siquiera entienden o nunca se han cuestionado. Y una vez que es como, no sé, es como una adicción, una vez que ya uno toca esas dudas, siempre quedan un montón de cuestionamientos y es una cuestión hermosa lograr eso y de verdad eso espero lograrlo como profe. Y entonces, bueno, esa última pregunta nos lleva ya prácticamente al final de esta pequeña cápsula, este pequeño segmento de huellas. Y queremos cerrar el día de hoy con la siguiente pregunta que ojalá la podamos responder todas. En 3 palabras, ¿qué significa la educación para cada una de nosotras? Bueno, creo que para mí son como palabras compuestas y es como muy difícil definir la educación, pero para mí es un espacio de investigación. Nosotras como docentes tenemos que seguir aspirando a eso, a seguir investigando, tenemos un gran espacio para seguir haciéndolo. Efectivamente es movilidad social, que eso es uno de los elementos más evidentes que tenemos en nuestras aulas.
y diría que es un lugar para evidenciar la diversidad y la multiplicidad de contextos que tenemos en nuestras aulas, con nuestros estudiantes. Bueno, para mí, qué difícil resumir la educación en 3 palabras, pero creo que la primera sería una educación a través de la resistencia, porque hay que resistir desde muchos espacios, hay que resistir por nuestros estudiantes, hay que resistir como docente ante todos estos desafíos que tenemos día a día, interdisciplinariedad, porque los estudios sociales es una asignatura, es un área tan difícil de abordar desde un solo eje, digamos, desde la historia, ocupa la economía, ocupa la sociología, ocupa la geografía también, entonces es un área pues completamente interdisciplinaria. Y por último sería una educación, vamos a ver si lo puedo poner en estos términos, sensible, que entienda las necesidades de las personas que están ahí, que toque esas fibras que al final incluso nos motivaron a nosotros a elegir esta profesión. Bueno, yo he estado pensando en estas palabras, ¿verdad? Y que las comparto con mis compañeras y pensé mucho en esta palabra cambio para hacer estos mundos posibles. Como les comenté antes, también he pensado en la palabra lucha, que creo que se acompaña con resistencia, porque es también de ahí donde hacemos muchos espacios posibles, y también he pensado muchísimo en la palabra participación, porque ahí es donde nace el verdadero aprendizaje e intercambio con las personas. De mi parte, igual creo que es difícil reducirlo a 3 palabras, pero sí, como en este caso tengo que elegir, diría como un espacio de inclusión, ¿verdad? Que muchas veces se está viendo, es invisibilizado, ¿verdad? Que está siendo muy sesgado el acceso a la educación y a cualquier tipo de educación, no solamente la formal como la hablan Vero o Caro, ¿verdad? Entonces yo lo resumiría en inclusión, en libertad también, ¿verdad? Y en acompañamiento desde las comunidades, que creo que se ha visto la educación muy globalizada, muy generalizada, y hemos dejado atrás esto. Entonces creo que como docentes debemos de enfocarnos en hacer estos cambios que menciona Vero desde estos espacios de inclusión y de acercarnos a las comunidades y necesidades. Y bueno, para cerrar, para mí las 3 palabras, la primera es saber el conocimiento, porque me acuerdo la primera clase de humanidades que el profesor nos dijo que el Homo sapiens es sapiens sapiens porque es el mono que sabe, o sea, que está consciente, que tiene el poder del conocimiento, y yo creo que no hay nada más bonito que poder aprender y seguir haciéndolo no solo dentro de un aula, como dijo Vero, sino que en todos los espacios de la vida se aprende y se puede llevar a otras personas. Entonces, por ahí creo que esa sería una. La otra, que ya la dije antes, creo que el empoderamiento que uno le puede dar a una persona para creer en sí misma, para no dejarse de esta sociedad que intenta robotizarnos y hacernos como una máquina más. Y muy de la mano, la tercera palabra sería la justicia, porque de verdad yo creo que ningún cambio en esta sociedad va a pasar si no empieza por la educación. No va a haber plan fiscal, venta de lo que sea que quieran y reparación de una crisis en ningún lugar del mundo si no se empieza por educar a las personas que llevan el país y que lo van a llevar en el futuro. Entonces creo que por ahí esas serían mis 3 palabras para mí. Gracias, Majo, y a todas por esas palabras que sin duda son parte de lo que hemos aprendido muchísimo, gracias a la U Pública, que hoy también nos hace ser parte, ¿no?, de esta defensa y esta lucha por la educación superior, pero también por el 8% del PIB para la educación pública, que es nuestra forma, ¿no?, como profes de estudios sociales, también ser conscientes de la lucha de clases que está teniendo el país en medio de esta crisis que ha causado el neoliberalismo. Agradecerle también a Janet, pero sobre todo a todas las personas que nos pueden escuchar en esta cápsula de voces emancipadoras en parte del podcast de Huellas. Nos vemos.
Y así finalizamos nuestra cápsula Voces Emancipadoras de la Educación. Nos escuchamos en la próxima entrega de Huellas.